Hola a todos, en este video les voy a comentar un poco sobre los contenidos de la enseñanza, un capítulo del libro que escribe Fernando Savater sobre cómo cambiar la educación, el valor de educar. Aquí Savater se enfoca de manera muy puntual en una noción de la educación que es básicamente el aprender y obviamente aprender a enseñar. Savater habla sobre la complementariedad intrínseca entre la herencia biológica y la herencia cultural. ¿A qué se refiere con esto? Pues básicamente nos expone que si bien todos los seres humanos tenemos en nuestro ADN y en nuestra genética la capacidad de desarrollar diferentes habilidades, por ejemplo el hecho de leer, escribir, caminar. Por ejemplo, el caminar es una característica que pues la compartimos con los animales, pero el hecho de razonar no. Entonces esto es lo que nos hace humanos, lo que nos hace únicos entre todas las otras especies. Pero pues él puntualiza que en realidad, aunque tengamos esa habilidad y tengamos esta capacidad de comunicarnos de X o Y manera, o inclusive de reflexionar, no la hemos aprovechado del todo, porque pues vemos que todavía hay muchas falencias en el sistema educativo. La sociedad moderna, que es donde Fernando Savater se sitúa, tiene muchas falencias y estas falencias nacen a partir de la cuna de la educación, porque desde que los seres humanos son formados en las instituciones no se ve como una secuencia totalmente apta para el desarrollo de la intelectualidad y también de los valores éticos, porque en esto se sitúa mucho Fernando Savater y expone que el tiempo es algo bastante complejo y obviamente relativo, y que a pesar de que somos la única especie, la única raza que está consciente de que va a morir, no aprovechamos bien el tiempo e inclusive como que lo desperdiciamos. Los demás, o sea los animales, no tienen noción de que van a morir y las plantas tampoco. Entonces el hecho de que seamos seres humanos, obviamente finitos, pero que tenemos más tiempo de vida, estamos totalmente doblegados a desde pequeños que no se nos dé ese tiempo, en el sentido de que todo el tiempo que hay que estudiar para poder aprender ciertas cosas, los profesores que están acostumbrados al modelo pedagógico que no es tan bueno, lo que hacen es obviamente arrebatarnos de ese tiempo e impregnarnos de ideas totalmente vacías, ya que esas ideas son pensadas hacia el futuro. Por eso es que se da el progreso con las industrias y también se da pues como con la mercancía y el hecho de que la mayoría de los seres humanos actuales estén más en pro a eso, ¿no? A vender su tiempo, su vida y su juicio. Entonces aquí Savater menciona a los robots asalariados, que en realidad serían como esas personas que se han empeñado en seguir y los han también obligado a seguir pues las reglas actuales. Entonces se vuelven simplemente seres humanos que no tienen reflexión propia, porque eso es algo en lo que se sitúa muy bien Savater y dice que a los niños no se les enseña a criticar, no se les enseña a utilizar su juicio y tampoco se les enseña a razonar desde obviamente el criterio propio, sino que pues se les inculca ciertas ideologías. Esto es bastante importante porque de ahí Savater también dice que es el problema de la educación actual y de que los hombres actualmente no tengan sueños y no luchen por ellos, sino que se dejen dominar de un sistema que cada vez más los consume. También se va a la antigua Grecia y menciona la relación que hay entre el pedagogo y el maestro. Resulta que el pedagogo era una persona que estaba constantemente con el estudiante y le enseñaba muchísimas cosas, estaba digamos inmerso en el núcleo familiar, porque inclusive estando allí seguía siendo su maestro, y digamos que era una labor de tiempo completo. Y pues ya estaba la función del maestro, que era prácticamente cuando ellos iban a donde alguien a que les enseñara, y también lo hacía de manera bien, pero pues Savater hace como esa comparación de lo que era en la Grecia antigua a lo que es ahora, que es algo totalmente diferente, porque ya se ve inclusive la labor de maestro como unas cadenas.
Si alguien desea ser maestro, obviamente estará obligado a ciertos mandatos sociales, y más que todo aquí en Colombia ya hemos visto que los maestros que van y quieren enseñar a veredas, a campos, que quieren estar en esas áreas donde pues obviamente la educación no llega porque es bastante olvidada pues esa parte de la población, ya vemos que son callados, que inclusive son asesinados. Y no hay pudor en estas palabras porque es la realidad que vive la sociedad colombiana. Entonces los maestros están supeditados a muchas cosas, y aunque Fernando Savater en el libro solamente se enfoca pues en las demandas sociales de la industrialización, aquí pues en el marco colombiano queremos resaltar la violencia que viven los profesores también. Entonces digamos que a través de las guerras y los años se ha perdido como ese espíritu docente que pues antes existía. También hay que tener en cuenta que es gracias a los contextos sociales, ¿cierto? También es importante resaltar que Fernando Savater se sitúa pues en los problemas que hay en toda institución. Entonces no es lo mismo que sepamos cómo construir algo, cómo desempeñarnos en cierta labor que tiene como propósito pues el trabajo. Y aquí Savater obviamente se posiciona en que el hombre ahora trabaja no en algo que le gusta o en algo que le nace, sino que el hombre trabaja en algo que le sirve en cuestión de ámbitos sociales. Obviamente no siendo libre, sino siendo una persona adoctrinada. Fernando Savater nos expone sobre los conocimientos cerrados y abiertos, los cuales se pueden explicar como que los conocimientos cerrados son los conocimientos que uno tiende a aprender desde que es niño y que en realidad pues se le da a uno bastante fácil porque es algo que va a hacer diariamente, como lo es pues el aprender a cepillarse los dientes, el aprender a leer, el aprender a lavar. Son conocimientos obviamente que valoramos y que en realidad son muy útiles para la vida diaria, pero pues sí, son conocimientos más bien que no es posible ahondar en ellos. En cambio, los conocimientos abiertos tiran más al lado del arte, están más inclinados hacia esa parte creativa, hacia parte que Fernando Savater señala como universal, porque son conocimientos en los que uno nunca va a poder acabar de aprender. En realidad tiene que esforzarse más por aprender porque son conocimientos que tienen muchas posibilidades e inclusive tienen muchos como puntos para perfeccionar. Tampoco es nuestro objetivo llegar a la perfección porque en realidad careceríamos de nuestra característica humana, pero sí es como que los conocimientos abiertos nos impulsan a aprender cada vez más y nunca a estar conformes con lo que sabemos, porque lo que nos espera va a ser algo más grande, algo más desconocido inclusive, pero que será muy grato de aprender. Él pone de ejemplo en los conocimientos abiertos a la poesía, la música, la curiosidad por saber, digamos, qué hay más allá en el espacio, la literatura. Está también entre esos ejemplos que acabé de dar, porque el hecho de que muchas personas piensen y sean creativas e imaginen lo que puede estar escondido en nuestros ojos y lo escriban y lo formen como una obra, es algo en lo que siempre se va a aprender, siempre, porque siempre vamos a estar pensando en qué hay más allá. Ahora, como otro punto, Fernando Savater se sitúa en la formación intelectual sin la formación social. Como dije, es bastante normal que se dé la formación intelectual más importante, se le dé pues como ese lugar de importancia, y a la formación social se deja a un lado. No es tan fácil, que inclusive las familias se dan para que esto sea posible, ya que ellas no enseñan desde casa al niño diferentes cosas y pues ya al maestro enseñárselas también, digamos que no tendría sentido de que él las enseñara y que en la familia no. A eso quiero llegar. Entonces por eso Fernando Savater explica que todos los seres humanos podemos enseñar.
y todos los seres humanos podemos aprender. La cosa es enseñar a enseñar y la cosa es enseñar a aprender. Son cosas bastante complejas aunque la veamos como sencillas. Y pues básicamente por eso el hecho de que nos enseñen a amarnos y amar a otros está tan desligado de la actualidad, porque pues nos están formando para una sociedad capitalista laboral, ¿cierto? Entonces no es nada importante la persona, sino el objeto de nuestro trabajo, el cual básicamente es el dinero. La educación y la instrucción pues son bastante diferentes, aunque podamos pensar que tienen el mismo significado. La educación es algo que nace del alma y del corazón. Así suene de manera muy romántica, el aprender es algo complejo, porque la instrucción es más un área que se inclina hacia esa lógica arbitraria en la que estamos inmersos en este mundo tan caótico y tan entregado a las cosas, a lo material. Y entonces el enseñar requiere de bastante tiempo y de bastante voluntad. En cambio, la instrucción es simplemente un conocimiento que se pasa de generación en generación y que tiene la mayoría de las veces la finalidad de ser útil, y ya sabemos que lo único que es útil en el sistema actual pues es lo que dé dinero y lo que dé estabilidad económica y lo que dé poder y lo que dé todas esas cosas que tenemos bastante claras desde que somos conscientes de la época en la que estamos. La formación de la personalidad queda atrás cuando no se le enseña al niño a tener identidad, sino que se le enseña más que esté y que sirva, que sea útil para el sistema actual. Y pues ese servir hace que él sirva para lo que requiere el mundo capitalista y no sirva a sí mismo y no sirva para su formación y su conocimiento de sí, porque somos individuos, ¿cierto? Y el hecho de que seamos individuos hace que inclusive tengamos que hacer un esfuerzo por reconocernos y por empezar a amarnos como podemos amar a otros. Y por eso la empatía está tan perdida en este sistema, porque solo se apunta, repito, al objeto, no se apunta, digamos, a la potencialidad del ser humano. Y pues aquí va una de las críticas que hace Fernando Savater al sistema actual de educación, y es que inclusive en las asignaturas hay una formación jerárquica. También hay estructuras jerárquicas en la institución. No es bastante fortuito que exista eso, ya que se le da un olvido hacia otras áreas y se supone que los conocimientos todos deben ser iguales porque todos son importantes. Pero ya sabemos qué es lo que le conviene al sistema, y la estructura jerárquica de la institución también pasa a ser parte de ese juego de competencia que existe en el capitalismo, porque a los niños se les enseña que tienen que ser el mejor sobre otros, pero no el mejor para sí mismo, y por eso el niño hace lo que sea para poder encajar y pues ser el primero en los ojos de los otros. Aquí se da más bien que el niño se esfuerce solamente para hacer una imagen y no para su vida como tal. Por esto es que Fernando Savater critica el hecho de que sigamos en competencia inclusive en las instituciones e inclusive entre pedagogos se dé. Pero pues es una competencia que al fin y al cabo no va a servir de nada, porque en realidad no enseña absolutamente nada y lo peor de todo, no se va a aprender. Savater expone que es bastante importante tener claro lo que es lo humano por lo humano, ya que así podemos vernos como semejantes y podemos ahondar más en el camino de lo que es aprender, ya que si somos conscientes de nuestra realidad podemos ser más conscientes de que necesitamos aprender muchas cosas de la vida porque somos seres finitos, y también tendremos más a cabalidad la importancia que tiene el tiempo, o digamos que aprovecharíamos más el presente. Y la verdad, el ser humano no nace siendo totalmente humano, sino que nace y hay que luchar por ser hombre, hay que luchar por tener esa razón crítica, hay que luchar por tener esa capacidad de pensar, de ser por sí mismo. En realidad no es tan fácil y no se da el hecho de que porque yo sea de esta especie voy a hacer lo que debería hacer. Día a día nos lo arrebatan, pero si somos bastante
capaces de llevar hasta el máximo nuestra voluntad, podemos formarnos como seres humanos. Y pues este es un camino constante de aprendizaje y por eso Sabater quiere como hacernos saber eso, ¿no?